vamos a hablar esta noche de la indagación del porvenir, tal como lo hicimos hace unos segundos. Es verdad. Casi anticipamos el tema de nuestra charla de hoy. En todos los pueblos y épocas se ha deseado influir y conocer algo acerca del futuro por toda clase de medios. Cicerón se ha preguntado: ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los arúspices, augures y adivinos? En ninguna parte, mejor dicho, en todas partes. No, él preguntaba dónde había una nación que no se dejara influir. Bueno, tranquilícese, Cicerón. Diga algo. Bueno, una de las cosas que podemos anticipar del futuro es que el viernes 6 estaremos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es este viernes. Recibiendo todos los pergaminos que ponen a este programa en el lugar del interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. 6:30 de la tarde. Eso lo sabemos de antemano. Sí. Pero en la antigüedad siempre trataban de conocer el futuro. En Grecia esto sucedía hasta tal punto que era constante que el futuro se adelantara. En la vida cotidiana había tal cantidad de presagios que las personas podían ahorrarse toda reflexión y tomar decisiones simplemente siguiendo los presagios. Al creer la antigüedad en un destino cierto, como dijimos recién, no andaba muy lejos el deseo de averiguarlo. Primero es creer que hay un destino escrito. Y después, yo podría ver, ya que hay un libro donde está escrito, yo podría leer de ojito en ese libro. Para demandar respuesta a los dioses en algún asunto, se hacían, por ejemplo, sacrificios rogatorios en los que se inmolaban animales, luego observaban el comportamiento del animal o de un trozo suyo quemado en el altar, etcétera. A veces se examinaban los fenómenos celestes, los truenos, los rayos, los eclipses. Siempre eran considerados como mensajes de los dioses y presagios. Pero en verdad, los dioses no creaban el destino. A veces lo conocían apenas, pero no tenían influencia sobre el destino los dioses. No podían vulnerarlo, salvo cada tanto. En realidad ahí estaban las parcas, las horas, otras divinidades laterales, casi como un poder judicial de esta metáfora del estado de los dioses griegos. Los dioses eran quizá el poder ejecutivo, pero el poder judicial, que a veces expedía cautelares contra la voluntad de los dioses, estaba allí también, y esas eran las parcas, las horas, las moiras, esas entidades generalmente tripartitas que se encargaban de los destinos humanos. Pero bueno. Son una forma muy republicana de... Sí, pero ellos no lo sabían. Sí, claro. Bueno, había en Patras una escalinata donde los enfermos podían consultar el futuro. Los enfermos se miraban y conocían la suerte que les esperaba. Parece que Marco, el serbio, vio reflejarse su figura en el agua. Había una escalera y después un espejo de agua, que eran los únicos que había en aquel tiempo prácticamente, ¿no? Entonces te mirabas allí. Marco vio reflejarse su cara en el agua y encontró, como tantos de nosotros, un rostro apagado, pálido, con los ojos cerrados, y a los 2 días murió. ¿Qué significa esto? Que funcionaba aquella forma de adivinación. Es decir, si vos presentás un solo caso en donde el presagio se ha cumplido, significa que todos se cumplen, aunque después muchos no se cumplan. En el Etna siciliano, aquel volcán de Sicilia, el Etna, también se intentaba develar este tipo de interrogantes. El interesado arrojaba al cráter unos regalos
Y si los regalos no eran devueltos por la lava, por el volcán mismo, ¿no? Era buen presagio. Generalmente el volcán no te devuelve nada. Y claro, es que piola. Por eso se veían filas interminables de oferentes que no paraban de arrojar cosas para hacerse pródigos en buenos augurios. O sea que usted dice que ahora el Etna está lleno de las porquerías que tiraban las personas. Posiblemente, si entra en erupción, vamos a encontrar van a salir cosas que arrojaban en el siglo I después de Cristo. He estado muy cerca del Etna hace poquito. Pasado por carreteras vecinas a una gran velocidad para alejarme cuanto antes. No, señor. Tenía miedo que justo... Mire si entra en erupción justo que paso yo. Sería el colmo de la mala suerte. Sí. Iba todo lo que da. Cuando me pararon los vigilantes, me dice, ¿ma per qué va no tan liquero? Le digo, ¿cómo per qué? ¿Qué quiere? ¿Que me agarre la erupción del Etna? El volcán. El tipo comprendió que yo tenía razón. ¿Pero cómo, señor? Bueno, el estornudo era algo ominoso desde la antigüedad clásica. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez en el siglo IV, puede ser el siglo IV antes de Cristo, ahora le digo, Timoteo quiso partir con toda una flota rumbo a Atenas. En un momento, uno de los marineros estornudó. Tormenta. La flota quedó paralizada porque el piloto no quiso salir a la mar y la tripulación se negó a embarcar. Claro. Bueno, tenía mucha razón. No, mucha razón no, señor, no sé. Bueno, Tiene una lógica, señor, ¿qué tiene que Claro. ver? Bueno, no hubo forma. Otra manera de adivinar el futuro entre los griegos era con los dados. Tiraba los dados y de acuerdo a lo que salía, si salía 6, era 6. Bueno, sí. ¿Cómo vas a adivinar? Con los dados no adivinás. Lo gracioso es adivinar antes de tirar los dados. Claro. Pero bueno, no importa. Pero con los dados se podían averiguar futuros individuales y nunca colectivos. Por alguna razón que no entiendo. Los dados, según los griegos, fueron inventados por los griegos. Hay todo un detalle, un protocolo. Palamedes, que era un cretense, inventó los dados durante el sitio de Troya, ¿no? Sitiar Troya es una cosa aburrida porque dura casi 10 años el sitio de Troya. Y entonces para tener algo que hacer durante tanto tiempo, ocioso, Palamedes inventó los dados. Antes no existía. Antes no existía. Genial el invento, ¿eh? Un dado inventó. Y después vino el resto de las combinaciones. Dicen los dados. Quien inventó un dado los inventó todos. Bueno, ¿Qué le cuesta? 6-1, 6-5. Ese es el difícil. Nosotros no. Usted sabe que son más jóvenes las barajas que los dados. Los dados son muy anteriores. Y eso que son más complejos los dados, digamos. Aparentemente, ¿no? Como objeto, al menos. Y qué sé yo. Pero los dados eran bastante anteriores. Yo no sé si los inventó Palamedes. Probablemente no. Además le atribuyen a Palamedes, como era un señor ingenioso, lleno de proclive a la trampa, etcétera. Sí. Le atribuían casi todos los inventos ingeniosos, ¿no? Pero en tiempos de Palamedes, la guerra de Troya fue allá en el 1000 o 1100 antes de Cristo, quiere decir que ya existían los dados, ¿no? En cambio las cartas no. Las cartas llegaron a Occidente 1500 años después. No, 2000 años después. Estamos hablando de las cruzadas. Al volver de las cruzadas, unos tipos trajeron unos cartones con los cuales jugaban los árabes, que ya las conocían de antes, ¿no? Se llamaban naib, y de ahí viene la palabra naipe, y un rey de Francia, que era un pobre hombre muy enfermo, que se hacía cuidar por una muchacha, popularizó los naipes en Occidente, porque él jugaba con la chica e hizo que se dibujaran los primeros naipes franceses occidentales. Entonces él mismo se hizo hacer
sus naipes y ahí se popularizaron. Bueno, pero, y aún siguen teniendo motivos medievales los naipes. Todavía, ¿no? Sí. Todavía siguen sí. teniendo. Claro. Bueno, otra manera de adivinar el futuro eran los sueños. Es una manera clásica, ¿no? El futuro suele presentarse en sueños, nuestros sueños. Así que los griegos aplicaban el principio de que aún en el caso de que el dios enviara sueños reveladores, eso no ayudaba mucho, porque vos podías saber lo que venía, pero no modificarlo. Claro. Una cosa es conocer el futuro y otra poder desandar la corriente general de la fatalidad, como ellos llamaban, ¿no? Pero bueno, un sueño premonitor no es lo mismo que uno revelador. Un revelador te decía lo que te iba a pasar y te pasaba. El premonitor por ahí te permitía al menos ponerte a cubierto. Digo, el sueño revelador es el argumento de infinidad de cuentos. Un argumento que le gustaba mucho a los antiguos, que era el tipo que, enterado de un hecho futuro, trataba de evitarlo, y ese tratar de evitarlo era justamente lo que lo condenaba. Aquella historia que ahora aparece en los libros de Pablo Coelho, donde un hombre ve a la muerte en el mercado y huye a Samarcanda, y en Samarcanda se encuentra con la muerte. Y ante la sorpresa de su víctima, la muerte, dice: yo también me sorprendí esta mañana cuando te vi en tal lugar, pues yo tenía una cita contigo a esta hora en Samarcanda. O sea que el haber visto a la muerte, claro, y haber tratado de evitarla, no fue justamente lo que lo precipitó, claro, en sus brazos. Bueno, hay que decir que había una doctrina destinada a la interpretación de los sueños, ¿no? El individuo buscaba algunas veces, para aprender esta técnica, dormirse en determinados templos para recibir allí instrucciones. En el santuario de Pasífae era la mujer del rey Minos, famosa por haberse enamorado de un toro. Listo. No tengo más nada. No, está bien, nadie le preguntó, señor. En el santuario de Pasífae, en Talame de la Comia, los éforos dormían en condiciones espantosas para obtener algunas predicciones. Más tarde, ya en el siglo IV a.C., en Atenas, el demos ateniense envió 3 mensajeros a Oropos para soñar y enterarse acerca del fin de una disputa sobre las tierras de un templo. Y en el caso de los enfermos, había cabañas para soñar. No había, era como hospitales, pero como en el hospital ese del que hablábamos recién, sí, mucho hospital pero poca tecnología, pero por lo menos había divinos. Eran locales bien acondicionados, con recintos especiales para dormir. Unos soñaderos. Un soñadero, por decirlo así. Después de ciertas purificaciones y otras ceremonias, uno se tumbaba, llegaba el sueño y llegaba también la revelación del remedio. El sueño se presentaba el mismo Esculapio, Asclepio, que te decía: ajá, vos lo que tenés, macho, es X enfermedad. Tenés X, justo. Gripe asiática. Y le da el remedio. Y le da el remedio. El remedio un poco no muy desarrollado. Ponete esta piedra caliente en el pecho y dice: santo remedio. Era frecuente que un sacerdote soñara en lugar del interesado. Mira. Como intermediario. Claro, por ahí vos no soñabas y nunca se presentaba Asclepio. Mire que yo sueño todas las noches. En la perra vida se me presentó Asclepio, debe ser porque tengo buena salud. Entonces vos vas y contratás a uno que es especialista en soñar con Asclepio. Soñá, me dice, con Asclepio, que ando con un catarro. Bueno, muy bien. Al otro día se levantaba el sacerdote y decía, te ponía la mano en el hombro, decía: dame 4 dracmas
porque sí soñé con Asclepio. Pero ¿cómo el sacerdote le pide 4 dracmas? ¿Qué vivo yo? Bueno, pero es la limosna que le da a esa voluntad. Bueno, señor, ¿cómo a voluntad? Cuando Alejandro se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gente de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio, y así se lo hicieron entender al soberano. Al día siguiente, Alejandro murió. Quiere decir que no tenía buenos empleados para soñar. Pero acá dice que con el tiempo, en toda la Hélade, la interpretación de sueños se convirtió en negocio. Vio cómo sucede siempre. Sí. Y aparecieron tiendas, vendedores de destinos, se acumularon tantos sueños con contenido, interpretación y desenlace que pudo surgir de ellos una literatura. Una literatura ya estereotipada. Cuando vos tenés una literatura así, que a tal sueño corresponde tal interpretación y tal resolución. Codificada. Tan codificada, la literatura languidece, es manierista. Es como las Kenningar, las famosas Kenningar de las sagas islandesas. Finalmente eran unas metáforas que ya estaban escritas. No las escribía el poeta, simplemente elegía alguna de las que ya estaban allí y decía, bueno, aquí está la guerra, el festín del cuervo. Cuando vos querías decir la guerra, en vez de decir la guerra, decía el festín del cuervo. No inventabas una voz. Bueno, con los sueños y sus posibilidades aparecieron escritores como los Antoninos, Artemidoro, con 5 enormes libros de sueños y sus interpretaciones. Un detalle importante, el porvenir que descubría el adivino o la interpretación que se hacía de distintas actividades no siempre era completo. Pero eso está bien. Eso está bien. Tiene que ver... ¿Qué completo, además? Nada completo. Y mucho menos el veredicto o el dictamen, por decir mejor, de un oráculo. No puede, está prohibido que sea completo. Como estaba prohibido el vino puro. Va menos el oráculo. El oráculo tiene que ser ambiguo. Está prohibido que el oráculo diga va a salir el 37. No. El oráculo dice colectivo Ciudad Universitaria Plaza Italia. Un número que se parece a un colectivo verde que saldrá. Lo cual permite sobrevivir aunque uno falle como oráculo. Un oráculo demasiado concreto en sus afirmaciones. Mañana aparecerá en tu vida una mujer rubia que te cambiará la vida, mañana a las 5 de la tarde. Esa es una predicción cuyo no cumplimiento es evidente. Si pasan las 5 de la tarde y la rubia no aparece, chao, el oráculo demuestra su falsedad. Mientras que un oráculo que diga cualquier día de estos una mujer aparecerá en tu vida, extiende el plazo ad infinitum, extiende el color de pelo de la mujer ad infinitum y tiene muchas más posibilidades. Tiene más chance. Es casi como la curandera que iba a visitar usted en el barrio. A la que fui yo en el bloque anterior. Es casi como Vélez. De eso se trata. Sí. Contaré para terminar, o haré para terminar una referencia a los libros sibilinos que llegaron hasta Roma en el siglo VI, antes de Cristo me parece, por la compra de Tarquino el joven, o el viejo, no me acuerdo. Tarquino el antiguo, o quizá Tarquino el soberbio, yo qué sé. Esos libros eran un tesoro enorme para los romanos. Los compró Tarquino, acá está mal. A mí me parece que Tarquino, que era un rey romano, se los compró a las síbilas. Le dieron las síbilas y le dijeron, tenemos unos libros donde está escrito todo el porvenir. Te lo vendemos a un precio. Pusieron un precio enorme, a tanta bolsa de oro. Tarquino dijo, no, es muy caro, te ofrezco tanto. Entonces las síbilas quemaron la mitad de los libros y le ofrecieron la mitad por el doble. Ahora cuesta el doble
y son la mitad. Está muy bueno. Y Tarquino protestó una vez más y otra vez quemaron la mitad de los libros y aumentaron el precio al doble. Entonces Tarquino los compró. Esos libros estaban todavía cuando, ya en épocas históricas más claras, cuando Augusto se hizo cargo del pontificado máximo, ¿no? Según parece, aquellos ejemplares contenían fabulosas predicciones y se utilizaban sus respuestas cumpliéndolas a pie juntillas, por absurdas que fueran. Augusto decidió poner término a ese fervor, hizo reunir todos los libros proféticos antiguos y todos fueron quemados. Pero algunos dicen que los libros sibilinos se salvaron, que permanecen todavía en 2 arcas doradas debajo del templo de Apolo Palatino y que allí hay todavía algunas respuestas que podrían servirnos para conocer el futuro. Eso es todo lo que tengo que decir como adivino. No, bueno, como adivino, no. Como ser humano y como amigo. Está bien, ahora ¿hay alguna música para ilustrar estos acontecimientos que... hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que a él en sueños se le presentan todas las noches una persona. ¿Que una persona que no sí. conoce? Siempre una persona que conoce, que Ajá. es el director de la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos, en persona. Se le presenta. Claro. Se le presenta, buenas ¿Y qué le tardes, dice? soy el director de la Lotería Beneficencia Nacional y Casinos. Le quiero decir, querido señor discotecario, que el viernes va a salir el 78. ¿Y le juega? Lo piojo. Y él le juega. ¿Y sale? ¿Gana? No, Pero estaba entonces... indignado. Que se parece mentira a una persona seria como el director Pero eso es un sueño. Es el sueño del tipo, Dirección señor. Nacional de la Lotería Nacional me venga a datear con datos falsos. Parece mentira, me dijo. No, parece mentira, no, parece un sueño. Y bueno, es un sueño, pero hay que ser serio en todas partes, dijo el tipo. Incluso en los sueños de los demás. Dice, yo cuando me parezco en sueños de los demás, ¿Qué? por empezar hablo despacio. ¿Qué sabe si aparece en Para un no sueño o no despertar. aparece? Yo también. Cuando alguien se sueña conmigo, yo le pregunto y le digo, ¿cómo estuve en el sueño? ¿Me porté bien? Sí, como siempre, me dice. Dice, vos sos muy delicado en los sueños ajenos, me parece. Perdón si me aparezco acá. ¿Qué? Perdón si aparezco acá. Pero no, pero... Usted está durmiendo, no quiero interrumpir. Vengo aquí, te me presento, usted está desnuda en la cama. Pero los personajes... Y durmiendo, y yo aquí... Pero no es usted, es una lucubración del inconsciente. Claro, de eso hay los sueños. rienda suelta para No, lo que... cuando aparezco en otro sueño, no lo sé yo, pero sé cuando me lo cuentan. Bueno. Pero todos me dicen que soy así, que soy siempre mucho perdón, córrase un cacho, cosas Pero así. señor, le están tomando el pelo, por favor. ¿Sí? ¿Le parece? Me parece que sí. El caso es que este discotecario, para completar esta tomadura de pelo, Sí. me entregó un disco que, según él me contaba, fue compuesto, un tema que fue compuesto en alusión a esta aparición del tipo de la Lotería Nacional de Beneficencia. No sé, Me sí, parece una muy letra más extraño. rara debería ser. A ver qué tema es. Es un tango que siempre cantamos aquí. Se llama Sueño Querido. Lo va a cantar ahora Carlos Gardel.